Hola, hola muchachos, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara y a continuación vamos a estudiar sobre el curso de cálculo integral y vamos a estudiar más exactamente las reglas de sustitución simple. Entonces, para ello vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar que recordar lo que dice el teorema fundamental del cálculo, el TFC, parte 2, nos dice que para una función continua, la integral de a hasta b de f de x vendría siendo una antiderivada de f evaluada en b menos una antiderivada de f evaluada en a. Aquí donde la integral indefinida de f de x es igual a f de x más c. F es una antiderivada particular de f. Entonces, como vimos el TFC, para hacer el cálculo de una integral, y vemos que es suficiente entonces conocer una antiderivada de f y evaluar una diferencia de la antiderivada en los límites de integración de la integral, y allí habremos calculado la integral de a hasta b de una función, cosa que no se hacía con las sumas de Riemann. Con las sumas de Riemann teníamos que hacer el cálculo de una suma e identidades un poco raras, pero bueno, el teorema fundamental del cálculo nos ayuda a hacer ese cálculo un poco más fácil. Entonces el problema está ahora en determinar la antiderivada particular de la función f. Entonces, para ello vamos a estudiar unas técnicas de integración que nos permitirán calcular esta integral indefinida dependiendo de la forma de la función f. Entonces, la primera regla que vamos a estudiar es justamente la regla de sustitución simple. La técnica de integración va a depende la técnica de integración dependerá de la forma de f. Importante de nuestra función f de x. Es importante la forma en la que se dé. Entonces, el primer caso es el caso o la más simple, es la regla de sustitución simple. Recordemos entonces, viene básicamente de la regla de la cadena. Entonces, debemos recordar que por la regla de la cadena tenemos que la derivada con respecto a x de una función compuesta f de g de x igual a f' en g de x por la derivada de la función interna. Entonces, como la derivada de esa función es esta de aquí, esto es equivalente a decir que la antiderivada de f' de g de x por g' de x será f de g de x más una constante c. Y eso será lo que vamos a conocer entonces como la regla de sustitución simple. ¿Qué debemos hacer allí? Debemos tener en cuenta para hacer el cálculo de esta integral a través del método de sustitución simple. Debemos entonces encontrar a una función f' compuesta de g y la derivada de la función g. Esos son los dos elementos importantes que hay que calcular aquí. O, en otras palabras, si hacemos, vamos a tomar el azul aquí, si hacemos, normalmente se conoce aquí una regla de sustitución. Hacemos u igual a g de x, entonces el diferencial de u será g' de x por el de x. Y nuestra integral tomaría la forma, la integral de f' de u por, y este g' de x es de u. De u es justamente f y aquí queda u más c. Y es justamente pues lo que habíamos
justamente la definición de derivada. Si yo derivo, si hago una integral definida de la derivada de una función, pues justamente recupero la función más una constante. Entonces, vamos a dar un ejemplo para entender mejor la regla de sustitución. Ejemplo 1. Vamos a hacer el cálculo de lo siguiente: calcular la antiderivada de 2x de la raíz de 1 más x al cuadrado de x. Entonces, como les había dicho, hay que identificar a la función u o la función g y la derivada. Para nuestro caso, la función g, hacemos u igual a la función g, que sería 1 más x al cuadrado. Sería mi función u, y es importante que la derivada de la función u se encuentre aquí. En este caso, la función de 1 más x al cuadrado es 2x. Entonces, el diferencial de u será 2x de x. Es decir, que esta parte con esta parte será mi diferencial de u. Entonces, la integral de 2x por la raíz de 1 más x al cuadrado de x es justamente la integral de la raíz de u, porque 2x de x, suponiendo que eso es un producto, lo podemos considerar en realidad como un producto, y eso quedaría de u. Y nosotros conocemos la integral de u, es lo mismo que 1 a un medio de u, y eso, como vimos, un medio más 1 por la regla de la potencia, un medio más 1 quedaría 1 sobre un medio más 1 da 3 medios de u a la 3 medios más c. Y eso vendría siendo igual, aquí la regla de la orejita, queda 2 tercios y u. ¿Pero quién es u? U es 1 más x al cuadrado. Y queda la 3 medios más c. Y allí entonces tenemos la antiderivada de nuestra función. Nos queda entonces que la antiderivada de 2x por la raíz de 1 más x a la 2 de x sería 2 tercios de 1 más x a la 2 a la 3 medios. Y listo, allí tendríamos el primer ejemplo para aplicar la regla de sustitución simple. Vamos a ver otro ejemplo donde debemos aplicar la regla de sustitución simple para el cálculo de una antiderivada. Ejemplo 2. Vamos a evaluar la antiderivada de la función x al cubo coseno de x a la 4 más 2 de x. Entonces vemos que debemos identificar nuestra función u. Y nuestra función u sería esta función aquí, u, y la derivada de la función u, que sería 4x a la 3. Las constantes no importan en realidad, lo importante es que aparezca pues la función como tal, o la base de la función. En este caso, entonces u es x a la 4 más 2, y de u sería la derivada de x a la 4 más 2 de x. Sería 4 x al cubo de x. Entonces vemos que nuestro diferencial de u es justamente x a la 3 salvo una constante. Entonces podemos hacer lo siguiente: pasamos el 4 a dividir y nos quedaría x a la 3 de x. Entonces nuestra integral, la integral de x al cubo coseno de x a la 4 más 2 de x sería igual. Entonces nos queda la integral de coseno de u, y el de x al cubo por el de x sería justamente un cuarto de u, y eso sería igual. Entonces la constante sale de la integral indefinida, queda la integral de coseno de u por el diferencial de u, y esa integral indefinida ya la conocemos, esa es básica. Nos quedaría un cuarto, y la integral de coseno es c, coseno de u, más la constante c, y aquí nos quedaría entonces un cuarto. Ahora después siempre
que terminemos de realizar resolver la integral en términos de la variable u, debemos recuperar nuestra variable x, es decir, debemos reemplazar a u. Entonces nos quedaría un cuarto de seno de u, pero u es x a la 4 más la constante c. Y allí hemos encontrado entonces una integral indefinida o una antiderivada para nuestra función f. Importante regresar a la variable x. Entonces, otro ejemplo aquí, otro ejemplo de manera general. Aquí ejemplo 3. Vamos a evaluar la integral de Euler a la ax de x para a distinto de 0. Entonces hacemos u igual a por x. Entonces du será igual a por el de x, porque la derivada de x es 1. Fíjense que aquí tengo dx y aquí quedaría Euler a la u. Entonces necesito despejar a dx. Queda 1 sobre a por du es igual a dx. Entonces la integral nos quedaría integral de Euler a la u por el dx, pero dx es 1 sobre a, sale la constante a y queda du. Y como sabemos, la integral de Euler a la u de u es justamente ella misma, 1 sobre a por Euler a la u más c. Y como ya hemos dicho anteriormente, debemos recuperar la variable x. Entonces reemplazo a u y nos queda Euler a la a por x más c. Y allí determino entonces mi antiderivada para dicha función. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito complicado, o digamos que no es tan obvio. Vamos con el ejemplo 4. Dice evaluar la antiderivada de x a la 5 por la raíz de 1 más x a la 2 de x. Entonces aquí lo importante, como sabemos, es identificar la función u y sus derivadas. Aquí no es claro quién sea u, pero lo ideal es que sea 1 más x a la 2. Es lo ideal. Entonces vamos a expresar esto en términos de x a la 2 entonces. Sería la integral de x a la 2 sería x a la 4 por la raíz, escribámoslo así mejor. Vamos a suponer que lo escribimos así, x a la 4 por la raíz de 1 más x a la 2 por x de x. Ya yo sé que la derivada de 1 más x a la 2 es 2x de x. En particular, bueno, tengo 2x de x, el 2 no importa. Lo puedo colocar, lo puedo quitar multiplicando y dividiendo. Entonces, esto también lo puedo escribir. Ahora el x a la 4 lo voy a dejar en términos de x a la 2. Queda la integral de x a la 2 por la raíz de 1 más x a la 2 por x de x. Y creo que listo. Si hacemos u igual a 1 más x a la 2, obtenemos que x a la 2 es igual a u menos 1. Y de aquí también obtenemos que du es igual a 2x de x. Y entonces obtenemos que un medio de du, aquí es un medio de du, es igual a x de x. Entonces nuestra integral nos va a quedar ahora de la siguiente manera. Nos va a quedar la integral de x a la 2 de la raíz de 1 más x a la 2 x de x será igual a la integral de x a la 2 pero x a la 2 es u menos 1 y queda la 2 por la raíz de 1 más x a la 2 que es u y x de x que es un medio, en un medio sale de du. Recuerden que x de x es esta parte de aquí y allí nos quedó toda la integral en términos de u.
Entonces nos quedaría 1/2 de la integral, y queda u a la 1/2, que es la raíz, por u menos 1 al cuadrado de u. Y esto es igual a 1/2 de la integral. Ahora voy a dejar todo en términos de las potencias de u. Es decir, queda u a la 1/2 y desarrollo el trinomio cuadrado por 6. Queda u al cuadrado menos 2u más 1 de u. Y esto sería igual entonces a 1/2 de la integral. Y aplico las propiedades de las potencias. Recuerden que a la n por a la m es igual a la n más m. Entonces me queda aquí u a la 1/2 por u a la 2. Va u a la 1/2 más 2 da 5/2. Menos 2. U a la 1/2 por u a la 1 queda u a la 3/2. Más u a la 1/2. Y todo eso de u. Y aquí continúo, el 1/2 queda allí. Y queda la integral de u a la 5/2 de u. Menos 2, aquí en paréntesis, perdón, unas llaves, la integral. Aquí queda la integral ahora, 2 veces la integral de u a la 3/2 de u. Más la integral de u a la 1/2 de u. Cierro. Y entonces nos quedaría lo siguiente, nos queda igual, el 1/2 queda allí, y nos quedaría entonces pura regla, pura integral de potencia de u, y sabemos que la integral de una potencia de la variable quedaría entonces 5/2 más 1 da 7/2, aplicando la regla de oreja da 2 séptimos de u a la 7/2, menos 2 veces 3/2 más 1 da 5/2, entonces 5 de u a la 5/2, más 1/2 más 1 da 3/2, entonces queda 2/3 de u a la 3/2, más la constante c por fuera. Y recupero mi variable x. Habíamos dicho que x era, u era 1 más x a la 2, entonces reemplazo a u, queda 1/2. Bueno, voy a multiplicar el 1/2 enseguida. 1/2 por 2 séptimos me da 1 séptimo de u a la 7/2, pero u es 1 más x a la 2 a la 7/2, menos, aquí cancelo un 2 con un 2 y queda 2/5 de 1 más x a la 2 a la 5/2, más, y así cancelo un medio con un 2 y me queda 1/3 de 1 más x a la 2 a la 3/2 más c. Y esa sería la integral indefinida de la función que dimos anteriormente. La expresión x a la 5 por la raíz de 1 más x a la 2 de x. Vamos a ver un último ejemplo aquí para la sustitución simple. Ejemplo 5. Entonces, evaluar o calcule la integral de la tangente de x de x. No vayan a decir que secante cuadrado, porque no es secante cuadrado. Hay que analizar bien las reglas de derivación, y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Hasta el momento no sabemos qué función derivada me da justamente tangente. Eso es lo que vamos a calcular justamente ahora, esta integral. Entonces, recordar que la tangente la podemos escribir como seno de x sobre coseno de x, siempre que coseno de x sea distinto de 0. Y aquí ya identificamos a una función u y su derivada. Justamente u sería coseno de x, y la derivada de u, derivada de coseno, es menos seno de x. Entonces, menos de u sería igual a seno de x, que es justamente la expresión que nos aparece aquí arriba. Entonces nos queda la integral 1 sobre coseno de x, que es u, por seno de x, que es justamente de u. Y esa integral ya la conocemos, es justamente el logaritmo natural. Aquí es menos de u.
aquí atrás, aquí en realidad seno de x es menos de u. Y eso me quedaría entonces menos la integral de 1 sobre u de u. Y nosotros ya conocemos esa integral, justamente el logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Y aquí continuamos. Entonces recuperamos nuestra variable x. U es coseno de x. La variable x menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x más la constante c. Allí puede quedar, pero normalmente, en realidad allí puede quedar el resultado, pero normalmente en libros se utiliza la propiedad de logaritmo de que r, logaritmo natural de a, es igual al logaritmo natural de a la r. Entonces esto sería logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x a la menos 1 más c. Pero recuerden que 1 sobre coseno de x es igual a secante de x, en particular en valor absoluto. Entonces quedaría así. Y esto lo mismo que está aquí es justamente coseno de x a la menos 1. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más c. Normalmente cuando encuentran la fórmula en una tabla de antiderivadas encuentran esto. Y bueno, listo, allí terminaríamos con los ejemplos del cálculo de antiderivadas. Espero hayan entendido. Chao, chao.